nosotros hoy empezamos la tercera parte de la asignatura. Esto es lo que sería el proceso judicial. Abandonamos entonces el procedimiento administrativo, los procedimientos generales y especiales, y vamos hacia el proceso judicial. Y en el proceso judicial tenemos por delante ver la situación en el ámbito federal o nacional y la situación en la provincia de Buenos Aires. A mí sobre este tema me preocupa, y me interesaba señalar en unos minutos, la cuestión acerca de el rinde que puede tener el control judicial en relación a algunos otros tipos de control que no son propios de los jueces. Porque a veces hay un reduccionismo según el cual la cuestión del procedimiento administrativo no es tan importante, porque en definitiva vamos al juez y el juez resuelve. Y en algún supuesto puede ser que así sea. Ya decía recién, tratándose de facultades preponderantemente regladas y frente a una omisión, podría ser que un juez haga lugar. Frente a omisiones materiales ilegítimas, seguramente hará lugar. Ahora, hay aspectos del ejercicio de la función administrativa que son susceptibles de otros controles, además del control jurídico. Y los jueces solo pueden hacer controles jurídicos. Nosotros no tuvimos oportunidad de ver la unidad sobre responsabilidad de cuentas y responsabilidad patrimonial. Tienen el material allí, pero no pudimos abordarlo. Y ustedes allí verían que nosotros, en el ámbito de lo que sería el control interno de la administración atribuido a la Contaduría General de la provincia, órgano que se señaló cuando vimos órganos de asesoramiento y control, 57 de la ley, 103 y siguientes de la 13.767, que es la ley de administración financiera. La Contaduría General de la provincia tiene que llevar adelante un control integral e integrado, no solo un control jurídico. Incluso la ley, por más que no lo haga a 10 años de su sanción, 12 años de su sanción, la ley exige que el control no sea solo jurídico, sino que tiene que hacer un control patrimonial, tiene que hacer un control financiero, tiene que hacer un control de economicidad, de eficacia y de eficiencia. Esto en la antigua teoría de las organizaciones se lo conocía como control de gestión. Entonces, ¿qué les quiero decir? Ustedes me dirán, bueno, está el fiscal de Estado como órgano de control que hace un control jurídico. Correcto. Pero la contaduría tendría un control interno, un control mucho mayor que el control jurídico. Entonces, si la política pública es eficiente o ineficiente, no lo puede analizar un juez, pero sí lo podría analizar la contaduría de la provincia. Si determinada política se llevó adelante con economicidad o con poca economicidad, no lo puede analizar un juez, sino que lo tiene que analizar la contaduría de la provincia. Ustedes me dirán, bueno, pero en algún supuesto, si hubiese delito, entonces un juez podría, correcto. Pero entonces hablamos de delitos. No estamos discutiendo si es que el ministerio gastó mejor o peor, o si alcanzó o no la política, sino que estamos discutiendo si hubo delitos o no hubo delitos, que es un desfiladero más estrecho. A nosotros, de alguna manera, cierto simplismo nos ha llevado a pensar que no hay otra responsabilidad del funcionario público que la responsabilidad penal, y esto no es cierto. Y nos han llevado en ese mismo simplismo a decir que el control judicial de la administración es el único existente, y esto tampoco es cierto, y que el estándar para controlar a la administración es solo el estándar jurídico, y eso tampoco es cierto. Ahora, es lo que se ve en la realidad de las cosas. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Entonces, nosotros vamos a entrar en un desfiladero en donde vamos a discutir
si es que la administración ha actuado de acuerdo a derecho o no ha actuado de acuerdo a derecho, porque ese es el ámbito de trabajo que tienen los jueces. Hacen un control de juridicidad. En puridad es una mirada lo del control. Los jueces atienden y resuelven conflictos. Mirado desde la juridicidad, entonces, claro, hacen un control de juridicidad. Si la administración actuó conforme a derecho, seguramente la demanda no prosperará. Si la administración ha actuado contrariando el derecho, la demanda prosperará. Entonces, el estándar que utiliza un juez es el estándar jurídico. Ahora, insisto, no es el único estándar. Y más aún, ustedes, cuando estudiaron recursos, han visto que nosotros en particular pusimos el acento en que, como recurrentes, no solamente tenían la posibilidad de invocar razones de ilegitimidad, sino que señalamos que determinados recursos también habilitaban la discusión acerca de la oportunidad, de la conveniencia, del mérito del acto que se ha dictado. Obvio que esos planteos terminan en sede administrativa, porque yo no le puedo ir a preguntar a un juez si a él le parece más o menos oportuno la decisión que tomó Kicillof sobre tal tema, porque no le corresponde a un juez involucrarse en la cuestión de la oportunidad, mérito, conveniencia de las políticas públicas que implemente un gobernador. Sí puede controlar la juridicidad, pero no la oportunidad, mérito y conveniencia. No puede hacer un control de gestión de lo que hace un gobernador, no le corresponde, no tiene competencia para ello. Bueno, entonces, si esto quedó más o menos claro, ahora lo que sí nos queda es empezar a desarrollar el tema del control judicial de la administración, que también veremos que no es el único tipo de control al que se somete la administración activa. El modelo francés, yo creo que esto lo va a dar alguna mención hará Guillermo o Lucio, que hoy van a trabajar con la charla. Ya verán ustedes que, y lo han visto en Administrativo Primero, que el Consejo de Estado francés no es un órgano judicial. Por una cuestión histórica y por una cuestión de concepción acerca del principio de división de poderes en Francia, el control que ejerce el Consejo de Estado francés es tan eficaz y tan fuerte como un control judicial de este lado del Atlántico, y sin embargo no son órganos judiciales. Entonces, por mi parte voy cerrando mi intervención de hoy. Yo establecí básicamente dos módulos, pero a tenor de lo que pretendemos desarrollar ahora, que les voy a comentar, no llego a ver dónde está el relojito, pero yo creo que debemos estar pronto de terminar, no sé. Tengo miedo con los tiempos. Nosotros No, tenemos... cuando está cortando el tiempo, en Sí, la parte superior sí. aparecen los minutos, 10 minutos antes, pero no, todavía les falta, porque 10 minutos antes comienza el conteo. Ah, bueno, me quedo tranquilo entonces. Entonces les cuento cuál es el programa, a ver si lo cerramos en este módulo y el que viene, o si eventualmente es necesario añadir alguno. El programa es el siguiente. Lucio Villarreal les va a explicar inmediatamente lo que sería la organización de la justicia federal, en particular en lo que nos compete, que es el tema del contencioso administrativo, con una evolución histórica que es interesante y que explica un poco el estado de situación actual. De un lado, Lucio. Y a continuación, Guillermo seguirá para plantearles en una mirada panorámica cómo es que estamos hoy en día, cómo siguió esa evolución y cómo llegamos al día de hoy, cómo es que estamos hoy en la justicia federal, cómo es que se enjuicia al Estado federal en materia contencioso administrativa, teniendo en cuenta las distintas vías y teniendo en cuenta la distinta disposición que tenemos de la justicia federal a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Entonces, vamos a avanzar entonces con el tema de la organización del Foro Federal en esta primera etapa y continúan en este segundo enganche que hay que hacer con el segundo módulo en donde siguen con esto y terminan con la mirada del funcionamiento de la justicia federal, las vías que tienen y la evolución histórica que han tenido.
cualquier cosa, aprovechen, no se repriman y pregunten. Si tienen la habilidad, levanten la manito. Ahora sí, me apareció el aviso que me da Carolina, nos quedan 10 minutos. Lucio, ¿estás preparado? Homero, perfecto, acá estoy, ¿se me escucha bien? Perfecto, quedás en el uso de la palabra. Bien, perfecto, gracias Homero. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como les adelantaba recién el profesor, vamos a tratar de abordar acotadamente en este tiempo que nos queda lo que refiere a la organización del fuero federal en general y el fuero contencioso administrativo federal en particular. Como el profesor adelantaba, durante esta nueva etapa de la materia vamos a abordar el fenómeno del contencioso administrativo, así lo que sería la fase judicial de nuestra materia, y como habrán visto ya si han chusmeado el cronograma de clases, el programa de la materia y demás, vamos a hacer un análisis y un desarrollo preponderante de lo que es el contencioso provincial. ¿Sí? Esta va a ser la única clase en la cual haremos referencia al contencioso federal, así que bueno, esa es la idea. Como ustedes sabrán, por ser nuestro país una república federal, coexisten 3 niveles de gobierno, que son el nacional, el provincial y el municipal. Cada uno se da sus propias instituciones, pero dada la falta de autonomía plena en el orden municipal, únicamente se verifica la existencia de 2 órganos judiciales, por así decirlo, el federal y el provincial, digamos, el que cada provincia se da para sí misma. De hecho, así lo planteó nuestra Constitución, todos lo habrán ya estudiado en Derecho Constitucional, luego en Derecho Procesal, hacemos una mención rápida al respecto. Se organizan estos 2 órdenes jurisdiccionales, el federal y el provincial. La Constitución se aboca a hacer un desarrollo naturalmente un poco más preciso, únicamente respecto de los órganos jurisdiccionales federales, ¿sí? Organiza al fuero federal con la Corte Suprema de Justicia en la cabeza y los demás tribunales inferiores, ¿sí? Distribuidos, ahora vamos a ver por qué, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Esto estamos hablando, les repito, de lo que es el fuero federal en términos genéricos, ¿sí? No me estoy refiriendo exclusivamente al contencioso, esto es propio de cualquier materia que ustedes puedan imaginarse. Les decía, se organiza el fuero federal con la Corte en la cabeza y los demás tribunales inferiores, juzgados federales y cámaras federales. Les repito, como habrán visto ya en otras materias previas en la carrera, lo que es primordial, ante todo, para saber cuándo entenderá un juez federal o un juez provincial, es delimitar esta cuestión de competencia, para establecer si estamos frente a un caso, puede ser, vamos a ver, casos contenciosos, de naturaleza federal o provincial. ¿Por qué? Porque la competencia, la materia federal, es, digamos, de excepción, y una vez establecida y determinada, es preponderante por sobre la competencia provincial, es decir, la excluye. Entonces, bueno, una vez que estamos seguros de que el caso que se nos presenta es un caso federal, tendremos igualmente que sortear una nueva valla, que es determinar si va a ser uno de los casos de competencia originaria de la Corte, o alguno de los casos en que eventualmente la Corte podrá llegar a entender por competencia apelada, es decir, con previa intervención de los jueces federales y de las cámaras federales. Este es, muy brevemente, el esquema, digamos, de la justicia federal a grandes rasgos. Como yo les decía, lo que nos interesa ahora saber o analizar es la organización del fuero federal propiamente dicho, es decir, el organigrama, la distribución de estos organismos que llevan a cabo la función jurisdiccional, y en concreto hacer mención a la materia contenciosa federal. ¿Sí? Como les decía, por imperio de la Constitución, el sistema se organiza con la Corte de la cabeza y demás tribunales inferiores, juzgados y cámaras federales, que en razón de la naturaleza propia de la función de juzgar, es necesario que cada juez se encuentre, digamos, en el lugar donde
donde ejerce la función jurisdiccional propiamente dicha, y esto hace que los juzgados federales y las cámaras federales se encuentren dispersos por todo el territorio de nuestro país, ¿sí? En todas las provincias de nuestro país, y obviamente incluida la capital federal. Ahora bien, cuando nos referimos a lo organizacional propiamente dicho, hay que hacer una distinción respecto al asiento físico donde se encuentre el organismo federal. Si no es lo mismo, no sucede lo mismo cuando los juzgados federales o las cámaras federales se encuentran asentados en el territorio de la capital federal, que cuando se encuentran ubicados en el territorio del interior de las provincias. Ahora vamos a ver por qué. Por un lado, cuando analizamos la organización del fuero contencioso federal asentado en el territorio de la capital federal, vemos que se escogió un esquema o un sistema de doble instancia ordinaria especializada en lo contencioso administrativo. ¿Esto qué quiere decir? Que existen juzgados de primera instancia que únicamente entienden en materia contencioso administrativa, y existe una Cámara Federal Contencioso Administrativa que, como su nombre lo indica, también se dedica exclusivamente a la materia contenciosa, ¿sí? Es una doble instancia judicial ordinaria especializada en lo contencioso. Tenemos jueces contenciosos y Cámara Contenciosa. Este esquema no es exclusivo del fuero contencioso, sino que, digamos, todos los fueros federales asentados en la capital federal se manejan con este sistema de doble instancia especializada. Hay jueces penales y camaristas penales, jueces civiles y camaristas civiles, jueces previsionales y camaristas previsionales. Es decir, siempre en el territorio de la capital federal, los organismos judiciales responden a un sistema de doble instancia ordinaria especializada. Ello no es igual cuando analizamos la cuestión en el interior del país, ¿sí? Allí, como les decía, tenemos jueces federales en el territorio de toda la nación, pero se da un fenómeno distinto, que es que los jueces tienen competencia multifuero o multicompetente, es decir, ya no hay una doble instancia especializada, sino que un solo órgano jurisdiccional, un juzgado federal, imagínense, vamos a ver después ejemplos, titulariza todas las competencias, tiene a su cargo la decisión de causas, tanto contenciosas administrativas como civiles y comerciales, laborales, penales, previsionales, ¿sí? Hay una distribución simplemente interna entre las distintas secretarías donde se distribuye el trabajo, pero es un único juez el que decide todas las causas federales que llegan a su conocimiento. Lo mismo pasa con las cámaras federales que están en el territorio de las provincias, ¿sí? Las cámaras federales también son multifuero o multicompetentes, ¿sí? Conocen en grado de apelación en todas las materias civiles, comerciales, penales y contencioso-administrativas. No es como sucede con los organismos ubicados físicamente en la capital federal, que son también jueces federales, pero tienen un conocimiento exclusivo. Esto responde, lo explico brevemente antes de que finalice la reunión, después lo retomamos unos minutos. Esto responde a que por una cuestión lógica, la mayor cantidad de causas o litigios de naturaleza federal, de competencia federal, se ventilan en el territorio de la capital federal porque allí están asentadas las instituciones federales. Y al ser menor la cantidad de causas que se promueven o que se inician en el interior del país, no se justificaría crear tantos organismos, digamos, jurisdiccionales para que tengan una competencia exclusiva o especializada. Por eso se opta por este sistema de multifuero o multicompetencia, para que un solo juez o una sola cámara tenga el conocimiento de todas las materias. La contenciosa administrativa federal, pero también las restantes. Creo que se está acabando el tiempo, Homero, corregime si no estoy en lo cierto. Pero bueno, ahora esta reunión va a finalizar, hacemos algunas breves notas al inicio de la siguiente y continuamos. Menos de un minuto. Menos de un minuto. Bueno, perfecto. Yo les decía, en el interior del país tenemos juzgados federales y cámaras federales. Es interesante que tengan en cuenta que
hay al menos un juzgado federal por provincia. Como mínimo tiene que haber un juzgado federal por provincia. En algunas provincias populosas hay más juzgados federales, pero al menos uno. Y las cámaras federales no necesariamente están en todas las provincias. Hay provincias que tienen cámaras federales y provinciales. Bueno, como les comentaba al final de la transmisión anterior, la organización, lo organizacional en cuanto al fuero contencioso federal difiere si nos encontramos en presencia de tribunales asentados en el territorio de la capital federal, donde hay una competencia exclusiva, llamémosle, una competencia especializada, mejor dicho, que es muy distinto a lo que pasa con el fuero contencioso de aquellos tribunales asentados en el interior del país, donde convergen distintas competencias en cabeza de un mismo juez o mismo tribunal de alzada como son las cámaras. Y el motivo de esta distinción es simplemente el caudal, el mayor caudal de causas, de expedientes iniciados en el territorio de la capital federal en comparación con los que se tramitan en el interior del país. Como yo les decía muy rápidamente al final, en todas las provincias existe al menos un juzgado federal, ¿sí?, multifuero. En algunas provincias populosas, más de un juzgado federal, mucho más de uno, como pasa en la provincia de Buenos Aires, y las cámaras federales, que son regionales, en algunas provincias existen y en algunas no. Por ejemplo, ustedes podrán verlo en el archivo que nosotros elaboramos y cargamos en la cátedra virtual. Respecto del tema, se da el ejemplo, un ejemplo pusimos, las decisiones del juez federal de Santiago del Estero son apeladas ante la Cámara Federal de Tucumán, porque no existe Cámara Federal de Santiago del Estero. Las decisiones del Juzgado Federal de La Rioja se apelan ante la Cámara Federal de Córdoba. Las decisiones del Juzgado Federal de Viedma, de Bariloche, demás, se apelan ante la Cámara Federal de General Roca. Y es algo muy distinto a lo que ustedes están acostumbrados a analizar en el orden provincial, que es un tema totalmente distinto, eso nos interesa que queden claro. Una cosa es la organización del fuero federal, que es lo que estamos hablando hoy, y otra muy distinta, es la organización del fuero contencioso provincial, que se va a ver en las clases subsiguientes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. A veces las confusiones se dan porque en el mismo territorio de una provincia, como puede ser Buenos Aires, coexisten tribunales contenciosos provinciales y también los tribunales federales, ¿sí? El Palacio de Tribunales de 13 y 48, o el Palacio Penal de 8 y 56, o los tribunales contenciosos que verán dónde están distribuidos en lo que hace el ámbito provincial, coexisten con los tribunales federales de 8 y 50. Están en un mismo territorio provincial, pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. O sea, una cosa es la justicia federal y otra la justicia provincial. Ahora nos ocupamos solo de la federal. En las clases que vienen, y la gran mayoría del curso, nos ocuparemos de la justicia provincial. Por ahí vamos a brindarle, ya como para terminar este abordaje, algún ejemplo práctico de, bueno, ¿por qué es tan importante distinguir si es federal con asiento en la capital o federal en el interior? ¿Cuándo puede ser que llegue a entender un juez federal en el interior? Entonces, bueno, son varios los supuestos, por ahí en temas que nos interesan o que tocan nuestra materia. Por ejemplo, una cuestión tributaria. Ustedes saben que la materia federal o la competencia federal se determina en razón de las personas, en razón del territorio, de la materia en sí. Entonces, por ejemplo, una cuestión tributaria vinculada a impuestos a ser percibidos por la FIP es una cuestión federal que depende de donde se encuentre el contribuyente, podrá tramitarse en el territorio de la capital o en la provincia de Buenos Aires o en cualquier provincia del país. Es algo común a todo el territorio, ¿sí? En provincia de Buenos Aires, lo tributario en materia provincial estará vinculado a impuestos a ser percibidos por ARBA y tramitará ante los juzgados provinciales, y no tendrá nada que ver con la materia federal. Pero bueno, quizás ambos jueces estén a apenas escasos metros de distancia unos de otros, pero bueno, hoy nos ocupamos de lo federal. Cuestiones provisionales pasa lo mismo. Provincial será en caso de que el ente involucrado sea el IPS, pero cuando hablemos de cuestiones provisionales referentes al ANSES, el juez que intervendrá será juez federal, no provincial, más allá de que el jubilado se encuentre o viva en alguna de las provincias del territorio argentino. Cuestiones vinculadas a las universidades nacionales, ¿sí? Disputas por concursos universitarios y demás.
todo lo atinente a la Universidad Nacional de La Plata es materia federal que tramita en territorio de la ciudad de La Plata, ante los jueces federales de La Plata. Las cuestiones vinculadas a la Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Córdoba, son cuestiones federales resueltas por jueces federales con asiento en dichas provincias. Nunca va a entender en esas cuestiones un juez provincial, solamente un juez federal. Así que bueno, esa es la distinción que nos interesa que ustedes tengan en claro. No es lo mismo organización del fuero federal contencioso que del fuero provincial contencioso. Son cosas muy distintas. Así que bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta respecto de esto, algo que quieran agregar, ya sea Homero o Guillermo, los escuchamos en unos minutos antes de proseguir. No, lo único que resaltaría sería lo siguiente: de lo que dice Lucio, queda claro que los jueces federales del interior de la Argentina, los que no tienen asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital federal, ¿no es cierto?, tienen competencia multifuero, con lo cual el grado de especialización es menor. No quiere decir que no sepan, pero atienden todas las materias. Les voy a dar un ejemplo caro porque es amigo. Carlos Vallefín, que es camarista federal de La Plata, sabe muchísimo de derecho administrativo y constitucional. Ahora, Carlos resuelve de todo, lo que decía Lucho hoy, resuelve previsional, resuelve civil, resuelve laboral, resuelve contencioso y resuelve penal. Ahora, si yo me traslado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como capital federal, que es donde tienen asiento jueces federales también, tanto los 12 jueces de primera instancia en lo contencioso administrativo, como los integrantes de las 5 salas de la Cámara Federal hacen exclusivamente contencioso administrativo. Entonces, ustedes van a ver que muchas veces en artículos especializados se comentan resoluciones de la Cámara Federal Contenciosa. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque en el ámbito federal es el órgano con mayor competencia específica que tiene la justicia federal. La Corte de la Nación tiene competencia multifuero. ¿Se entiende lo que queremos decir? Por eso es que se le pone mucha, o se le presta mucha atención a las decisiones que adopta en el ámbito federal la Cámara con competencia en lo contencioso administrativo federal. Y bueno, y ahora sería la última parte de esta charla, que es una evolución histórica de las demandas contra el Estado federal y llegar al 2020, como se dice ahora, y plantear un estado de situación actual para que ustedes sepan, frente a un conflicto con el Estado federal, cuáles serían las vías o los senderos procesales que tiene previsto el ordenamiento. En una mirada panorámica, e insisto, con el material de lo que se está hablando en la cátedra ya subido, digamos, independientemente de que después pueda ver si puedo editar y poder subir esta conferencia o esta charla también a la página. Pero el material de lo que se va a hablar está ya escrito y subido antes de empezar el encuentro. Homero, acá figura que está inhabilitada la opción de compartir pantallas. Fíjate si lo podés habilitar o si no vos tenés el archivo último que envió Guillermo. Yo igual comienzo con la exposición y no es necesaria que al principio esté el archivo, pero bueno, fíjate cómo lo podemos... Fíjate si dice magia, Lucho, a ver. A ver. Homero, Sí. además Estamos. hay una pregunta en el chat. Agustina Formosa pregunta si las infracciones a la cuarentena están entendiendo la justicia federal. Sí, está entendiendo la justicia federal. Hay numerosos casos en trámite actualmente al respecto, me consta, así que... Efectivamente es así. ¿Así estás bien? Lucho, ¿te arreglás? Ahí estamos, perfecto, un minuto. Perdón. Un segundo nomás. Estoy a 2 manos, pero...
Ahí estamos. Creo que ahí debería verse la Yo pantalla. estoy viendo la tabla que empieza con penumbra. Perfecto, estamos bien. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, estamos bárbaros. Bueno, si pueden todos, digamos, poner esa pantalla para tenerla presente, me escucharán a mí hablar, pónganla bien en pantalla completa para ir siguiendo la exposición que comenzaré yo y que continuará Guillermo Triviño. Ahora vamos a abordar otro aspecto, porque hasta ahora vimos cómo se organizaba este fuero federal en lo contencioso administrativo, pero nos interesa saber, bueno, en qué medida o cómo va a ser que estos jueces podrán comenzar a trabajar al respecto, analizar este fenómeno de la demandabilidad del Estado federal como, digamos, sujeto que por antonomasia pondrá en marcha este engranaje. Vamos a ver un poco cuál fue la evolución histórica al respecto, y ya un poco Homero hizo una mención en cuanto a la historia del contencioso en sí, en sus orígenes franceses, en lo que significó en cuanto a control de la actividad de la administración, que tuvo en aquel entonces la particularidad de que esta tarea, esta labor de control, no fue conferida a órganos jurisdiccionales. Hablando, digamos, en resumidas cuentas, ello se debía a la desconfianza, al recelo que se tenía por aquel entonces a los jueces por su vinculación con el antiguo régimen que estaba, digamos, siendo desplazado y reemplazado en ese nuevo orden político y social. Y este sistema funcionó perfectamente y continuó funcionando, un control de la actividad administrativa en cabeza de organismos que no son jurisdiccionales. Ahora bien, en nuestra tradición constitucional, todos sabrán, lo habrán estudiado en Derecho Constitucional, que el constituyente argentino, en épocas de la organización nacional, estableció un sistema judicial en el cual se prohíbe tajantemente al Poder Ejecutivo Nacional ejercer funciones jurisdiccionales, ¿sí? La famosa regla a partir de la cual no se puede regular el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas, etcétera, etcétera. También, cuando la Constitución se hizo cargo de precisamente establecer la creación de organismos jurisdiccionales, recién hablamos un poco de los organismos federales y de la competencia federal propiamente dicha, la Constitución nos habla de todos aquellos casos o causas en que la nación sea parte. Y habla de la nación como un sujeto de derecho, un sujeto que tiene la aptitud procesal de ser parte en un juicio. Y la Constitución no aclaró y no aclara si esa aptitud de parte es solo para ser parte actora, también para ser parte demandada. En rigor de verdad nunca se discutió la posibilidad de que el Estado Nacional, de que la nación, sea parte actora en un proceso. Lo que sí estuvo en tela de juicio, y es lo que ahora nos ocupa, es analizar la posibilidad de que el Estado Nacional sea demandado, sea llevado ante los tribunales judiciales. Bueno, como yo les decía, esta dicotomía no estaba resuelta, no surge del texto de la Constitución, y el primer ámbito de debate al respecto se dio precisamente con el debate parlamentario de la sanción, previo a la sanción de la Ley 48, que todos conocerán por regular lo atinente al recurso extraordinario federal, pero bueno, regula también algunas cosas más del famoso recurso extraordinario. En el debate parlamentario previo a su sanción, se expusieron dos posturas, ¿sí? Las posturas de los liberales, que estaban encabezados por Vélez Sarsfield y Quintana, que pregonaban la libre demandabilidad del Estado Nacional, básicamente en respeto a los derechos de los particulares que podrían verse, digamos, perjudicados por el accionar del Estado. Esto, digamos, está vinculado en esta primera etapa de la penumbra que ustedes ven en el cuadro, que precisamente hace alusión a la sanción de la Constitución, ven 1853, 1860 en adelante, esta es la etapa en la cual nos estamos refiriendo.
Vélez Sarsfield y Gorostiaga, en el debate parlamentario propio de la Ley 48, proponían esta solución de libre demandabilidad del Estado federal. Pero enfrente tenía a la postura, digamos, conservadora, enarbolada por Elizalde y Gorostiaga, que decían, no, a ver, el Estado es soberano, y la noción de soberanía implica necesariamente que el Estado, bajo ningún punto de vista, pueda ser demandado, ¿sí? Entonces, la indemandabilidad del Estado propuesta estaba vinculada a la noción de soberanía. Bajo ningún punto de vista se puede aceptar que el soberano sea arrastrado ante los tribunales para ser demandado en el marco de un proceso. En definitiva, el texto de la Ley 48 no abordó el tema, no se proporcionó una solución, y todo quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que aborde esta cuestión cuando se le presente un caso concreto al respecto. Algunos autores mencionan como un primer pronunciamiento al respecto de la Corte un conocido caso que es Bates, Stokes and Company, donde se reclamaban intereses por daños producidos en orden a la inundación de la aduana, pero en rigor de verdad allí la Corte obvió el tema, no se pronunció concretamente sobre la cuestión de la demandabilidad o no del Estado, porque en aquel entonces, cuando sucedieron los hechos, la aduana era provincial, no era nacional. Entonces no estábamos en un caso propiamente dicho de demandabilidad del Estado federal. Por eso sí, nosotros tomamos como punto de partida, llamémosle, de la labor jurisprudencial al respecto, el caso Seste y Seguich, que allí lo pueden ver en la reseña que tienen en la pantalla compartida, que es del año 1864, donde la Corte consagró jurisprudencialmente la doctrina de la inmunidad soberana del Estado, es decir, la imposibilidad de que el Estado federal sea demandado en razón de que es el soberano. Y es interesante lo que dice la Corte, es que la función de juzgar implica necesariamente la posibilidad de utilizar los medios necesarios para hacer cumplir las decisiones que se adoptan. Y la Corte dice, bajo ningún concepto, ningún tribunal del país puede obligar al jefe de Estado a que, digamos, siga ningún tipo de demanda. Por eso decimos que se consagra la inmunidad soberana del Estado, ¿sí? La absoluta indemandabilidad. Les comento brevemente, quien esté interesado en los hechos, esto lo pueden encontrar en cualquier material al respecto. El caso Seste y Seguich versaba sobre particulares que estaban exigiendo, digamos, intereses por un resarcimiento por el mayor tiempo que habían servido en la guerra entre Buenos Aires y el Paraná, el gobierno de Paraná. Entonces, bueno, en ese marco fue donde la Corte dijo, es imposible que se demande al Estado federal porque el Estado es soberano y no puede ser enjuiciado. Esto fue el año 1864. Y ya un primer avance, una primera evolución se verificó al año siguiente. En el año 1865 ya la Corte vuelve a pronunciarse al respecto, también una causa donde, digamos, se demandaba al Estado federal por daños e intereses, la causa Gómez, ¿sí? ¿Y por qué decimos que da un paso hacia el frente? Porque, bueno, ya dice en cierta medida que aquellos acreedores podrán eventualmente acudir al Congreso para efectuar el reclamo, ¿sí? Y deja abierta la puerta. Es un pronunciamiento bastante genérico que no nos brinda muchas precisiones, pero sin duda ya al permitir o abrir esta puerta de que se acuda al Congreso para efectuar el reclamo, podemos afirmar que no nos encontramos ante una posición tajante de indemandabilidad judicial en razón de la soberanía. Ahora bien, a partir de 1865, y como consecuencia de este pronunciamiento vago o genérico de la Corte, se inició un periodo que nosotros solemos caracterizar como signado por la incertidumbre, ¿sí? Porque no se sabía muy bien cuál era el alcance de la labor del Congreso. No se sabía si el Congreso tenía que
receptar los reclamos, tramitarlos y resolverlos, es decir, meterse en el fondo de la cuestión, o si el Congreso simplemente tenía que dar el visto bueno, entre comillas, para que pueda proseguirse el reclamo, y en su caso no se sabía quién tenía que resolver el fondo, si lo tenía que resolver un órgano judicial o algún órgano distinto que obviamente no estaba previsto. Entonces, durante cierto tiempo, un periodo aproximadamente entre 9 y 10 años, el Congreso siguió una postura ambivalente, donde en algún caso resolvía de una manera, tramitando el reclamo y resolviéndolo, y en otros no. Por eso decimos que en esta etapa de la incertidumbre estamos frente a una situación de indemandabilidad judicial forzada, ¿sí? Ya no era expreso por manda de la Corte, sino que por la propia fuerza de los hechos estamos frente a una situación de indemandabilidad judicial del Estado federal. Luego de estos vaivenes, vemos que se da inicio en lo que ustedes ya podrán ver como una nueva etapa, que es la etapa de la venia legislativa, a partir del año 1874, como les decía, casi 10 años posteriores al pronunciamiento en el caso Gómez. Digamos, esta es la parte que a partir de ahora va a explicar el doctor Triviño, que bueno, le dejo el uso de la palabra para que pueda agregar lo que él estime a lo que yo ya he expuesto, y si no, bueno, que continúe con la explicación desde aquí. Bueno, gracias Lucio, muy lindo todo. Yo tengo un problema, porque cada 2 o 3 minutos me dice que mi conexión es inestable, y los miro a ustedes, ahora estoy mirando 4 nada más, está Homero, está Brenda y Lucio, y los veo felices y contentos, así que asumo que soy yo el del problema, así que cuando se empiece a entrecortar me dicen. Esperemos que poder avanzar bastante. ¿Se me escucha bien por ahora? Por ahora te escuchamos bien, Guillermo. Bueno, Te escucho vamos, bien, todo bien. Guille, y ante cualquier eventualidad avisás y lo continuamos, así que no hay problema, pero se escucha bien. Dale, Yo te bueno, sigo en la buenísimo. pantalla. Bueno, como decía Lucio, entonces pasamos a esta primera etapa que de manera un poco poética le pusimos de penumbra. Otro autor habla de indemandabilidad forzada, que es el término más técnico que usó Lucio. Antes que nada, este es un cuadro que hicimos para ayudarlos un poco. Hay material en la cátedra, pero es un tema que siempre trae algún problema. Ustedes van a ver en diversas partes del cuadro, ya vimos una, que hablamos de una tesis tradicional y alguna idea de Gordillo que tiene alguna postura propia. Para la tesis tradicional pueden ver diversos autores. Nosotros mencionamos uno en particular que se llama Caicials, que ni siquiera es el más conocido. Pueden ver García Pullés, pueden ver Canosa y otros autores, pero bueno, en cuarentena es difícil llegar al material, y ese Caicials lo que tiene de bueno es que está en la cátedra, es cortito, está a nivel grado, me parece que está muy bueno. Así que la tesis tradicional la pueden ver ahí. Y después Gordillo lo tienen accesible en internet, así que pueden ver las dos posturas sin mayor esfuerzo. Pero bueno, entonces, como decía Lucio, según la tesis tradicional, entonces en esta primera etapa, con la causa Gómez, lo que se requería para demandar al Estado era una venia legislativa. Había que ir al Congreso y pedir que sacara una ley formal, que pase por senadores, por diputados, por las comisiones que se reúnan, que viniera, que fuera promulgada la ley, autorizando a determinada persona o compañía a demandar al Estado federal. Esto, según la tesis tradicional, ya nace con Gómez en 1865. Ahora, como bien dijo Lucio también, hubo una serie de vaivenes, y en realidad nosotros preferimos poner la etapa de la venia legislativa, esta segunda etapa, recién en 1874. Y como ven ahí en el cuadro, surge con esta ley 675, que no es que sea una ley muy importante, hubo otras leyes de ese estilo, pero lo que marca esta ley de 1874 es una práctica que se fue repitiendo hasta el año 1900. Desde el año 1874, entonces, con esa ley que ustedes ven ahí, la 675, el legislador tomó postura y empezó a no resolver los reclamos. En otras ocasiones le había mandado los reclamos al Poder Ejecutivo, pero a partir de 1874 la práctica fue por ley formal a iniciar reclamos judiciales puntuales. En el caso optar el pago de unos suministros militares, pero no es muy importante la ley en sí, sino la práctica
que empezó a tomar el Congreso a partir de ese momento. Entonces, en esta primera etapa, que fueron 25 años, para cualquier demanda judicial se requería venia legislativa sin ninguna, digamos, modalidad, condicionante, sin ninguna distinción. Y la etapa que sigue, que es una muy importante, la vemos ahí en el cuadrito, si se baja un poquito más, ahí Lucio, ¿no? Es el que está con el cuadro. Empieza ahí con, a ver si bajás un poquito más. Ahí vamos bien. Empieza entonces en el año 1900 con esta ley 3952, que estaría vigente, al menos en alguna de sus partes, nunca fue derogada formalmente. Y acá, otra vez la polémica entre algún autor y la que sería la tesis tradicional y Gordillo, ahora la vamos a explicar, pero empieza a haber alguna atenuación, como dice el título, a el sistema de venia legislativa, que era un sistema, como ustedes se darán cuenta, muy pesado, porque si cada persona que quería demandar al Estado federal tenía que sacar una ley del Congreso, con todo lo que eso implica, ustedes se darán cuenta que era una situación muy difícil. Entonces, en algún momento los legisladores dijeron, bueno, vamos a hacer una autorización general, en vez de hacer autorizaciones puntuales para demandar, y esta ley 3952 de demanda contra la nación, una ley muy cortita, les recomiendo que la lean, adopta, según la tesis tradicional, una tesis que quizás ustedes recuerden del Administrativo 1, que está vinculada a la doble personalidad del Estado. Según esta tesis, el Estado a veces actúa como persona jurídica, o sea, haciendo acciones civiles, o acá ponemos un ejemplo. Guillermo, una interrupción. Te comento que se acaba de cortar la luz acá en el departamento. Yo sigo en el celular a través de los datos, pero la pantalla creo que se va a dejar de compartir o quedará, bueno, trabada porque el Wi-Fi se me fue. Así que quizás otro la pueda compartir, pero bueno, vos continuá con la explicación y vemos cómo lo solucionamos. Bueno, vamos. Para que cambie acá. Homero, si querés, yo la tengo preparada la pantalla. Si me dejás compartir, la comparto, así se puede seguir. Ejerza la libertad de administrar la pantalla, por favor, Brenda. ¿Les sirve a A ustedes ver, tener ahí vuelve. el documento en pantalla, no? A los chicos les pregunto, ¿les sirve así? ¿Es mejor? ¿Ahí lo pueden ver? Sí, nos sirve que esté ahí en pantalla. Ahí va Ahí. bien. Perfecto. Ahí voy. Acá estamos. Guille, antes de silenciarme, algo más de 7 minutos. Si te parece que es poco, invita a los chicos y volvemos a armar algún encuentro. Mire, bueno, va a ser medio poco, pero intentemos avanzar y vemos. Me decís antes de terminar. Acordate que son 7 a partir de ahora. Estoy mirando ahí arriba, sí. Bien, entonces, como yo les decía, esta ley 3952, según una tesis dominante que después toman los tribunales, había que ver si el Estado actuaba como una persona jurídica, o sea, si trababa relaciones de derecho civil, por ejemplo, cuando alquilaba un inmueble, o si estaba actuando como poder público, como cuando impone una multa, cuando ejerce el poder de policía, cuando celebra un contrato administrativo. Entonces esta ley, sin decirlo tan expresamente, vino a hacer esta distinción para la venia. Entonces, cuando el Estado actuaba como persona jurídica, las acciones civiles que se querían dirigir contra el Estado, el ejemplo que yo les pongo que es el más claro, el Estado alquila un inmueble, no paga y el propietario quiere reclamar el pago, entonces eso no requería venia legislativa. En cambio, cuando estábamos discutiendo con el Estado, con su poder de imperium, cuando estábamos queriendo discutir un contrato administrativo, un tema impositivo, una multa, ahí seguíamos con el sistema tradicional de tener que ir al Congreso, sacar la ley, y recién ahí, si es que sacábamos la ley, poder demandar al Estado. Entonces, en esta etapa había que hacer esta distinción. Los temas más importantes todavía requerían venia, que era cuando el Estado actuaba como poder público. Ahora, no confundir o tener presente esto. Aun cuando el Estado actuaba como una persona jurídica, o sea, cuando no había una cuestión de imperio comprometida, de todos modos, ahí lo están viendo en la tercera celda, no había demandabilidad directa, porque se precisa iniciar un reclamo administrativo. Este reclamo no se iniciaba ante el Congreso, sino ante el Poder Ejecutivo. Entonces, es algo que lo vamos a seguir desarrollando en un ratito,
pero en estos casos el Congreso no intervenía, pero sí había que hacer un reclamo previo, y recién con su denegación se podía demandar judicialmente. Así que no había demandabilidad directa en ningún caso. En los casos más importantes todavía teníamos venia, y en los casos, si se quieren, menos importantes, por lo menos para nuestra materia, había que hacer un reclamo administrativo. Y acá viene una crítica que yo les tomo de Gordillo, que él dice que esta distinción en realidad no estaba tan clara en la ley, que fue una creación de la jurisprudencia que tuvo una tesis muy restrictiva, siempre a favor del, digamos, del Estado o en contra de la demandabilidad, y puso muchas trabas a la jurisprudencia en esta época, entre 1900 a 1932. Primero, la venia subsistía para las causas de derecho público, que es lo que explicamos recién. La ley no era muy clara, la jurisprudencia la entendió así. Dos, la denegatoria tenía que venir del presidente. Entonces nace así lo que hoy conocemos como el agotamiento de la vía. Yo hacía un reclamo, en los casos en los cuales no había venia legislativa, y necesitaba sí o sí llegar al presidente, a la máxima autoridad. No me bastaba que un ministro, o un secretario, o un funcionario intermedio me dijera que no. Tenía que llegar por los recursos administrativos existentes hasta el presidente, agotando la vía. Y tercera interpretación restrictiva, que subsiste hasta el día de hoy, el recaudo se controla de oficio. Es decir, el juez, antes de dar traslado de la demanda, tenía que ver si estaba la venia legislativa, o si había el reclamo, si había una denegación, si eso venía del Poder Ejecutivo. Lo hacía de oficio. Otra crítica que hace Gordillo, en el sentido de, bueno, de última que sea el Estado el que se oponga si no se obtuvo la ley, o si hubo algún otro defecto. Como fuere, vean que entonces hubo una apertura en el 1900, una ley general que autorizaba ciertos casos, pero con bastantes obstáculos. Subsistía la venia en algunos casos, la denegatoria tenía que venir del presidente, y además el recaudo se controlaba de oficio, que es un poco la síntesis que hacemos en la última celda. Pasamos a otra nueva fase, que acá sí es un cambio muy importante, que se produce en el año 1932, con esa ley que ustedes ven ahí, la 11634, que en realidad agrega unas pocas palabras a la ley 3952, y aclara que sea como que el Estado actúe como persona jurídica o como persona de derecho público, no importa, se elimina la venia. Entonces, acá sí, podemos decir, 1932, la venia desaparece, y nunca más se instaura. Y ahora, ¿qué es lo que nace? Era lo que ya habíamos visto para el otro supuesto. La venia se modifica o se cambia por un reclamo administrativo, que muchos lo ven como pesado, hubo algunas críticas en este punto, algunos decían que estábamos en un sistema avanzado, otros decían que estábamos muy mal, pero por lo menos para el ciudadano, entre tener que ir al Congreso, a la comisión, que diputados, que senadores, que se promulgaba, que no se promulgaba, que sesionaban, que no, era mucho más fácil hacer un reclamo ante la administración, que además había un sistema de silencio. Si la administración no contestaba en determinado momento, se podía ir a sede judicial. Así que en la época fue un avance. En 1932 se elimina la venia y comienza en vigor, digamos, la idea de hacer de todos modos previamente un reclamo. Ahora, no había un sistema normativo que regulara con detalle qué cosas había que cumplir para demandar al Estado federal. La ley tiene unos pocos artículos, después la pueden leer, pero no había mayores precisiones. Seguimos entonces. Creo que faltan algunos alumnos, y ya les aviso, esos alumnos que se fueron de esa segunda, o sea, que escucharon hasta 1972 y se fueron ahora, hicieron bien, porque acá viene el problema, o sea, si más o menos, o sea, si se aburrieron antes, esto va a ser más complicado, porque pasamos del cuentito a un sistema un poco más técnico, que trae varios problemas. Tengan en cuenta que estamos hablando del sistema federal, así que con esta clase y alguna más que podemos llegar a dar sobre recursos directos, con eso cerramos a nivel federal la parte procesal. Vamos a hacer hincapié, como decía Lucio y también Homero, en el sistema provincial, pero esto también se toma, y el problema es que lo damos muy comprimido, y a veces es complicado seguirlo. En el año 1972 se dicta la ley 19.549, que estableció el sistema que está todavía vigente. Vamos a ver que todavía hay una nueva etapa, que es del año 2000, donde hubo unas reformas grandes, pero el esqueleto está dado por la ley 19.549, que ustedes la vienen manejando ya de Administrativo 1, la hemos mencionado todo el tiempo en los apuntes, en las clases de procedimiento. El sistema es complejo, vamos a arrancar por ahí. Y como primer idea,
y ahí está el título, hay una doble vía, que en principio son excluyentes entre sí. Uno no puede optar por ir por una vía o por otra. Las dos vías están ahí tienen algunos otros nombres de acuerdo al autor, pero en general se les llaman, o se les conocen, vía impugnatoria, básicamente artículos 23 y 25 de la ley, y vía reclamatoria, algunos llaman reclamativa, básicamente artículos 30 a 32, siempre de esta ley 19.549. Ahora, saber cuándo uno está en una vía y cuándo está en otra, en la práctica a veces es difícil. La vía impugnatoria está pensada básicamente para cuestionar actos administrativos individuales que impactan en el estado de un ciudadano, de un administrado. Y generalmente son dictados a instancias de la administración, seguramente previo traslado, pero la administración está interesada en dictar estos actos y innovan en nuestro estado. Por ejemplo, se nos aplica una sanción, se rescinde un contrato, pasamos de ser contratistas a no serlo más, o estar limpios a estar sancionados. Entonces tenemos un acto administrativo individual de agravio y estamos entonces en la vía impugnatoria. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, en la práctica, había dos recaudos históricos que se mantienen, que son los que están ahí en la tercera celda: agotamiento y plazo de caducidad. Quiere decir que cuando tengo un acto administrativo individual que me impacta, porque me pone una multa, porque me rescinde un contrato, por poner algún ejemplo, tengo que recurrir ese acto ya vimos, y tengo que llegar hasta un auto que me venga del presidente. Algunos Te quedaste, Guille, te quedaste congelado los últimos 30 segundos. No se escucha. Hola, Guille. ¿Qué pasó? No se escucha. Ahí te vuelvo a escuchar bien. A ver. ¿No se escucha nada? Y te diría que el último minuto no. Bueno, arrancamos sobre los recaudos históricos, la tercera celda. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Estabas con agotamiento y plazo de caducidad. Ahí llegaste y te escuchamos bien hasta ahí. Bueno, entonces yo les decía, la vía impugnatoria significa, en la práctica, primero que hay que agotar la instancia, hay que agotar la vía. Típicamente a través de un recurso jerárquico, que en el sistema federal es bastante sencillo, es un solo recurso, salvo que venga del presidente. Tenemos el jerárquico menor, el jerárquico mayor, eso está en el artículo 92 del reglamento, lo pueden repasar, pero básicamente, repito, si hay un acto administrativo de agravio, lo primero que tenemos que hacer es agotar la vía. Y además está previsto, ahora, estuvo previsto siempre, desde el año 72, un plazo de caducidad. Plazo de caducidad, días hábiles judiciales, pueden ser 30, pueden ser 15, pueden ser 60, pueden ser 90. La regla es que sean 90, en recursos directos puede cambiar, pero hay un plazo de caducidad. No de prescripción, sino de caducidad. Plazos cortos, de días, no se interrumpen, no se suspenden. Y como otro condimento, está que el artículo 27 de la ley prevé expresamente a nivel federal lo que se conoce como acción de lesividad, que son supuestos en los cuales el propio Estado quiere revocar sus actos, no puede hacerlo o no quiere hacerlo en sede administrativa, entonces recurre a esta vía impugnatoria. O sea, el propio Estado también puede recurrir a esta vía y demandar judicialmente la nulidad de una actuación, de un acto suyo, en los supuestos en que el acto es estable. Lo ven en el 27 de la ley. Básicamente esa es la idea de la vía impugnatoria. Repito, actos administrativos individuales de agravio innovan en el estado de un ciudadano. Si uno lo quiere recurrir, primero un recurso administrativo jerárquico y un plazo de caducidad. En el esquema de la ley, en el año 72, la vía reclamatoria era un poco distinto. Primero, ¿cuándo va? Procede para cuestionar la denegatoria justamente de reclamos, de peticiones, y
Ponemos algún ejemplo, se rechaza un subsidio, o se rechaza la cobertura de un tratamiento médico, o una diferencia salarial en el marco del empleo público. O sea, no tengo un acto administrativo que me esté impactando, pero quiero o pretendo que el Estado me reconozca algún derecho. Tengo que hacer entonces el famoso reclamo previo del que venimos hablando, que está ya desde el año 1900. Históricamente, estar en esta vía tenía ventajas muy grandes. En el esquema de la ley, no había que agotar la vía, es decir, yo hacía el reclamo. No me importaba quién lo resolviera, yo podía demandar judicialmente, podía llevar esa cuestión a la justicia. Esa denegatoria del reclamo la podía llevar sin importar de quién viniera. Y además, históricamente, y ojo con esto, no tenía plazo de caducidad, sino de prescripción. Una vez que me rechazaban el reclamo, yo no tenía que salir corriendo en días hábiles judiciales a presentar la demanda, sino que podía esperar el tiempo necesario, siempre que no corrieran los plazos de prescripción. Estamos hablando ya de años, Código Civil, que se pueden interrumpir, que se pueden suspender, que se suspenden durante el reclamo administrativo. No tenía que salir corriendo a demandarla, a llevar la cuestión a la justicia. Esas eran las dos ventajas históricas. Primero, repito, no había que agotar la vía, venía de quien fuera, yo me iba a la justicia, y además no tenía plazo de caducidad ante la denegatoria. Con todo, había que llevar esto al Poder Ejecutivo a través de un reclamo, de ahí el nombre. Y además, la ley era bastante generosa, yo les había hablado antes, la jurisprudencia fue trabajando desde el año 32 con numerosos supuestos de excepciones al reclamo previo, que constituían casos de demandabilidad directa. Yo tenía varios casos en la ley, que estaban en el artículo 30, creo que eran 6 casos, si no recuerdo mal. Seleccionamos 3 de ellos, los más importantes, y en estos casos ni siquiera tenía que hacer un reclamo, así que ni siquiera estaba en la vía reclamatoria, iba directamente a sede judicial. Casos de responsabilidad extracontractual del Estado, accidentes de tránsito, mala praxis, abusos policiales, siempre estamos hablando federales, ¿no? Era un caso, sigue siendo un caso de demandabilidad directa. Después había otro supuesto que el Código Contencioso después toma, el Código Contencioso local, que se produce cuando hay una clara conducta del Estado que torne el reclamo como un ritualismo inútil. Es básicamente cuando el Estado ya en varias situaciones similares viene denegando reclamos, si yo puedo demostrar eso, puedo ir directamente a sede judicial. Las demandas contra los entes autárquicos también estaban eximidas del reclamo, así que eran, y había otros supuestos más, que no vienen al caso, que no eran tan importantes, pero les quiero dejar en claro esto. En el sistema de la ley, la vía reclamatoria era muy favorable al ciudadano. No había que agotar vía, no había plazos de caducidad, y había muchos supuestos en los cuales podía demandar directamente en sede judicial. Ese en el esquema original de la ley, año 1972. Entonces se mantuvo con algún cambio bastante tiempo, hasta el año 2000, que tenemos esta ley, que fue una ley de emergencia, pero que dije hasta el día de hoy. Esta ley 25.344 hizo varias reformas a la ley 19.549, y con una idea siempre bastante restrictiva, o digamos pro fisco si se quiere, o como dice Homero, que le gusta decir en las clases, en clave de restricción, ¿no? Fíjense algunas modificaciones. Primero, fija un plazo de caducidad también para la vía reclamatoria, así que todo esto que les vine diciendo hasta ahora, hace 20 años ya no funciona más. La vía reclamatoria, no tengo que agotar la vía, eso se mantiene, pero sí tengo un plazo de caducidad que es el mismo que para la impugnatoria, como regla 90 días, hábiles judiciales. Obviamente, acá también aclaramos, el derecho no tiene que estar prescripto, eso es aparte, pero digo, me rechazan el reclamo y tengo que salir en 90 días hábiles judiciales, que es bastante tiempo, son algunos meses, pero bueno, ya no estamos hablando de años o de muchos meses. La segunda cuestión es que suprimió casi todos los casos de demandabilidad directa, quedaron solamente 2, repetición de impuestos y daños y perjuicios, que es uno de los casos que yo les di. Pero hoy, contra las autárquicas también hay que hacer reclamo, y todas las excepciones que había ido trabajando la jurisprudencia, entre ellas el ritualismo inútil, la ley los eliminó. Obviamente algunos tribunales siguen aplicando esos estándares, y cuando ven que hay muchos casos en los cuales reclamos similares el Estado los viene rechazando, generalmente va a abrir la vía, pero digamos, la ley eliminó
Se ha congelado ese chico, ¿eh? Guille, movete, Guille. Invisibilidad, algo que ya venía Guille, del siglo Guille, XIX y escuchame que una cosa. Quedaste congelado 30 segundos. De nuevo. Te congelaste de nuevo, Guille. Hola. Hola. Anda avanzando vos si te parece y cuando aparezca de nuevo, sigue. Y sí, porque no lo veo, no sé. Guille. Bueno, como decía Guillermo. Homero, ahí te corro esto. Ahí, a la ventana, listo. Ah, buenísimo. La reforma que introduce la ley 25. volví a la vida. ¿Qué pasó? Cuéntenme. ¿Qué haces, Guille? Te iba a suplir porque quedaste congelado, pero ahora que te descongelaste, te cedo nuevamente la palabra. ¿Pero se venía escuchando antes? Sí, pero quedaste, yo te diría que quedaste con el tema hablemos del plazo de caducidad ahí. Arranca desde el plazo Plazo de caducidad y me expresé. Y empecé a hablar acerca de los supuestos de la supresión de la demandabilidad directa. Engancha ahí. Acá me dice que mi conexión es inestable, así que, bueno, si me muero otra vez, me iba a suplir Lucio, pero Lucio directamente se cortó la luz, así que... Bueno, estamos con el supuesto 2, entonces. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, la segunda gran modificación es que Se congela todo esto. Otra vez te quedaste quieto, Villa. la ley preveía en el artículo 30 demandabilidad directa. Empezá de nuevo, por favor. Y bueno, dale vos, Homero, que me parece que es la mía, ¿eh? Dale. ¿Eh? Seguí vos, Bueno, seguí vos. Decía Guillermo recién. Voy a reiniciar el mod yo, mientras voy a Tenemos desaparecer. la fijación de un plazo de caducidad también para la vía reclamatoria. Esto no estaba en el esquema originario, era mucho más flexible el sistema. La ley de emergencia del año 2000 introduce el mismo plazo de caducidad tanto para la vía impugnatoria como para la reclamatoria. La cantidad de excepciones previstas en el artículo 32, en la versión original de la 19.549, queda reducida a prácticamente 3 hipótesis. Que es que haya una ley que establezca que quedamos eximidos de tal carga, o los supuestos de repetición en materia tributaria, o de daños y perjuicios en materia de responsabilidad extracontractual. Y se ratifica aquella doctrina que venía de la Corte Federal en orden a la necesidad de que exista un control oficioso por parte de los jueces de los requisitos de admisibilidad, incluso en forma o en tiempo anterior a correr el traslado de la demanda. Con lo cual esto les puede llamar la atención, pero es posible que un juez contencioso federal rechace la pretensión por considerarla inadmisible, sin que el Estado federal llegase a enterarse de esta circunstancia. En este sentido, la jurisprudencia que sigue es Gorordo, que es del año 99, y que ha sido ratificada por la Corte, esta Corte de la Nación, en su actual integración. Y después hay una cosa que trajo mucha controversia, que fue el tema de también encadenar un plazo para demandar en el supuesto de silencio. Es decir, en una expresión, en el artículo 31, muy oscura acerca de si deberá o de si podrá,
pareciera de la letra de la ley surgir que si yo configuro el silencio, entonces estoy obligado a promover la pretensión dentro del plazo de caducidad. Esto, imaginen que llevó unos cuantos años de zozobra hasta que, a propósito del dictamen que hace la procuradora, en el caso que está citado en el que se llama Biosystems, se aclara, sin llegar a declararse la inconstitucionalidad, sino haciendo una interpretación en favor de la posibilidad de demandar con prescindencia de ese plazo en el supuesto de configuración del silencio. De modo tal que, pasándolo en limpio, si es resuelto el reclamo expresamente, corre el plazo de caducidad de 90 días. Si no es resuelto expresamente, sino que configuro el silencio, entonces tengo la posibilidad de demandar sin la aplicación de ese plazo de caducidad. Esto es, no porque quede claro en la letra de la ley, que ya los invito a leerla y van a ver que no lo es, sino a propósito de la interpretación que se hizo en la Corte Federal en el fallo Biosystems. Con esto, ¿qué tenemos hasta acá? A ver, repasemos un poquito lo que acabamos de ver. Vimos que en el ámbito federal no tenemos una definición respecto de cuál es el caso contencioso administrativo. Tenemos sí una cláusula 116 que dice que son federales los casos en que la nación sea parte, con toda la discusión acerca de cómo interpretar el concepto de parte entre los liberales y los conservadores. Esta carencia normativa constitucional deja entonces librado a la discrecionalidad legislativa la configuración del fuero y del sistema procesal. Y a lo mejor no les llame la atención, o a lo mejor no, yo hoy diría, sin temor a equivocarme, que pese a la cantidad de proyectos que ha habido para que exista un código procesal administrativo en el ámbito federal, este no nace. Hace muchos años que no nace, es decir, porque nunca hubo ninguno. Comisiones ha habido muchas, proyectos ha habido muchos, código no tenemos ninguno. Entonces, visionarios, los proyectistas del proyecto de ley de procedimiento administrativo, y esto creo que haberlo aclarado en alguna clase inicial, se permitieron introducir, sobre texto de una ley de procedimiento, en el título 4 de esta ley, la impugnación judicial de los actos administrativos. Pero adviertan ustedes que a poco andar, no solamente habilitaron la impugnación judicial, que es lo que sería la vía impugnatoria, sino que a partir del artículo 30 contemplaron también una vía de tipo reclamativa. Entonces, si nosotros analizamos a conciencia la ley de procedimientos administrativos a partir del artículo 23, vamos a encontrar la vía impugnatoria, vamos a encontrar la pretensión de lesividad, que no deja de ser una vía impugnatoria, pero promovida por el Estado, y en este caso no está sujeto a un plazo de caducidad, artículo 27, que se contempla porque el Estado no está en condiciones de revocar por sí solo o por sí mismo un acto administrativo ilegítimo, porque ha ganado estabilidad. En el régimen esto está la conjugación de los artículos 17 y 18 de la 19.549, entonces como no puede hacerlo per se, tiene que ir a un juez a pedir que se declare la nulidad de su propio acto, ¿no? Eso se llama acción de lesividad. Después tenemos el amparo por mora, en el artículo 28 y 29, que ya lo estudiamos, es una acción procesal que tiene por objeto obtener una orden judicial de pronto despacho, esto lo hemos visto y lo veremos con algún detalle en la materia, en lo que es procesal provincial. Y a partir del artículo 30 tenemos la vía reclamativa. Ahora, por fuera de estas vías, y ante la carencia de un código procesal que sistematice, nosotros tenemos que pasar una rápida mención, por lo menos,
a otras vías procesales. Guillermo hizo referencia a la vía de los recursos directos. Y nosotros hicimos una referencia a los recursos directos cuando tratamos ámbito de aplicación de la ley, hicimos referencia a un decreto 722 del 96, que contenía la subsistencia de la norma específica entre otros puntos, si es que contemplaba un recurso judicial directo. Los recursos judiciales directos, o recursos directos, mal llamados recursos directos, no son otra cosa que pretensiones impugnatorias de trámite sumarísimo, sumario, breve, compendiado. Y por eso es que el plazo de caducidad para interponerlas es más corto, nunca mayor a 30 días, porque lo dice el propio artículo 25 de la 19.549, y tiene alguna limitación de dudosa constitucionalidad en orden a la posibilidad de probar. Además de eso, en general tramitan directamente en cámaras, y no solo en cámaras contenciosas. ¿Sí? Se habla de una competencia omiso medio. Hoy Lucio decía, lo normal o lo ordinario es que haya doble instancia ordinaria en lo federal. Sí, en los recursos directos no por lo regular, digamos, sino que conocen directamente las cámaras de apelación. Por otro lado, tenemos la acción declarativa de certeza. No solamente tramita originariamente en la Corte Federal, cuando corresponde a su competencia originaria, sino que tramita ante los jueces federales, acción que está regulada como un subtipo en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Pero también tenemos la posibilidad de promover una acción declarativa de certeza. Ya estudiaremos también el rinde de estas declaraciones de certeza, porque también tenemos su subtipo acá en la provincia. Pero digo, no solamente es hablar del ámbito federal y decir tenemos dos vías, la impugnatoria y la reclamatoria, porque ya estamos viendo. Hay otra vía impugnatoria que son la de los recursos directos, ¿no? Y no es una, sino que son más de 300 los recursos directos previstos en distintos ordenamientos sectoriales. Tenemos la acción declarativa de certeza. Y tenemos también la posibilidad de la acción de amparo, que está prevista en la 16.986, la ley de amparo. La vieja ley de amparo, la nunca agiornada ley de amparo federal, que viene a regular, con la concepción de aquella época, la acción de amparo, obvio que no regula el amparo colectivo, pero bueno, toda la doctrina y toda la aplicación de la normativa constitucional y legal posterior a la reforma, y anterior, por ejemplo, la ley del consumidor, va a jugar de modo tal de que también existan en lo federal los amparos colectivos. Pero, insisto, no tienen una regulación positiva actualizada. Nosotros sobre amparo vamos a volver, en la última unidad, vamos a hablar más del amparo provincial, que es más moderno, pero bueno, en su caso podríamos trazar algún apunte sobre esto, y es posible que le dediquemos en algún momento alguna parte de una de estas reuniones a los recursos directos, como para pasar una rápida revista a ese tema. Entonces, en definitiva, cerrando un poco la charla, diría que tienen una visión panorámica de lo que sería, qué vías procesales tienen hoy, y cuáles son los órganos judiciales federales a los que acudir para el supuesto de que estén en el interior o para el supuesto de estar en el ámbito de la capital federal, de la